Bien, estamos aquí en otro programa de Mar de Fondo. Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante en el mar, pero que no tiene demasiada repercusión en los medios y quizá pase desapercibido, pero es básico en el mar. Hoy vamos a hablar de zooplancton, es decir, una parte del plancton. Para ello tenemos con nosotros a la doctora y recientemente catedrática, la profesora May Gómez. Buenas, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme. Sí, un placer. Vamos a ver hoy un poquito de qué es eso del zooplancton y por qué es tan importante en el mar. Efectivamente, el zooplancton es algo que nos es desconocido, a pesar de que convivimos con él cada día, pero lo más conocido para nosotros normalmente pues son los peces, son los tiburones, la ballena, estrellas de mar y demás. Pero estos pequeños organismos microscópicos del zooplancton pues empiezan a ser nuestros grandes desconocidos. Aquí son tenemos, estos, por aquí ejemplo. tenemos una imagen un poquito. El zooplancton es un término acuñado por Victor Hansen, que define que son todos aquellos organismos que no tienen capacidad natatoria, sino que se mueven en función de la dinámica marina, es decir, que no son capaces de nadar, sino son arrastrados por las corrientes. Ellos se mueven un poquito, ¿no? Ellos se mueven. Ellos tienen cierto movimiento, pero no pueden decidir a dónde van, sino al final se arrastran con las corrientes. No es como una ballena o un delfín. Dentro de su radio de acción, que puede ser muy pequeño, en torno al metro o menos, ¿no? En toda su vida. Efectivamente. Pues ahí se mueven ellos, pero van en una corriente, en una masa de agua que se va moviendo y les va arrastrando y les va moviendo. Bien, veamos que ya veremos después que sí que realmente después tienen un movimiento vertical importante. Efectivamente, ¿no? Ahora eso hablaremos de eso. Vamos a ir viendo. Y tienen la gran importancia, el plancton tiene la gran importancia de que nos proporciona de una manera directa o indirecta el alimento del que vivimos todos los organismos, el resto de los peces y nosotros como parte del ecosistema. Además, producen la mayor parte del oxígeno que tenemos en la atmósfera, incluso mucho más que las propias plantas. Y de alguna manera controlan el clima en la Tierra. Y ahora que todo el tema del cambio climático es importante, claro, pues algo el mar es el gran absorbedor de todo esto. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Hemos mezclado, perdonen, zooplancton, que vamos a hablar hoy, es una parte del plancton. Y estamos hablando hasta ahora en general del plancton, y el zooplancton es una parte. ¿Qué parte del? ¿Por qué llamamos zooplancton y qué parte del plancton? El zooplancton es el plancton animal. Lo que decimos animales, ¿no? Animales. Y concretamente la mayoría de ellos son crustáceos, cangrejitos. Cangrejitos pequeños. Son como el 90% son crustáceos. Concretamente los copépodos, estos que tenemos en imagen, son aproximadamente entre un 80 y un 90% de lo que encontramos en el plancton. Son, como puedes ver, son muy curiosos y si se fijan es algo muy parecido o juegan un papel similar que los insectos en tierra. Y entonces, ¿por qué les llamamos animales? Es decir, porque si vemos, digamos, representaciones del fitoplancton, pues no llegamos a diferenciarlo demasiado bien a primera vista. Entonces, ¿por qué les llamamos zooplancton? Porque son animales. La principal diferencia es la capacidad de realizar o no la fotosíntesis. Los que son capaces de realizar la fotosíntesis, hablamos de fitoplancton o plancton autótrofo. Que serán vegetales. Vegetales, como las plantas en tierra. Mientras que aquellos organismos que necesitan comer otros organismos, ya sean vegetales o ya sean animales, esos son heterótrofos y por eso lo llamamos... Porque hay que saber que en el mar las cosas van parecido a la tierra, pero la verdad que se muestra diferentemente. Es decir, el productor, es decir, las plantas... que son generalmente de color verde por la clorofila, se las come un animal y a ese animal ya empieza a comérselo otro animal y otro animal. Entonces en el mar lo que es el papel de las plantas lo hace el fitoplancton. Luego tenemos un primer eslabón de los copépodos que vimos antes, estos de aquí, que serían herbívoros, y luego tenemos un segundo eslabón que son estos, que son los depredadores de los copépodos, de los anteriores. Esto sería como por ejemplo los leones en la sabana, se jugaría un papel muy similar. Este es un animal que la verdad que parece terrorífico, con esos ganchos a los lados y que salta y se come desde abajo a esos copépodos, ¿no? O sea, es decir, aquí muchas de las películas que hacen de ciencia ficción copian
directamente a estos bichos y lo aumentan simplemente porque probablemente en el mar sean mucho más agresivos de lo que lo vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no es así? Prácticamente que no hay nada nuevo bajo el sol. Todos esos individuos de Alien son copiados de animales reales, pero en miniatura. En miniatura y aumentados. Y son de una agresividad mayor de lo que parece incluso en las películas. Si esos bichos tuvieran el tamaño que los ponen en las películas, serían mucho más peligrosos. El héroe de la película no escapaba ni de broma. Ni de broma. Porque hay que decir, ya hemos visto varias veces, el mar es un sistema muy activo y muy, digamos, difícil de sobrevivir. Es decir, ahí los que sobreviven son tremendos especialistas en su tema. Sí, además, hazte una idea que el mar es un medio hostil de alguna manera. El océano profundo es oscuro, no hay luz. Los organismos y tienen dificultades para encontrarse, incluso tienen dificultades para encontrar la comida. Además, también hay dificultades para huir de sus propios depredadores. Y para colmo de todo esto, el mar para un copépodo es muy denso, es como si nosotros nadáramos en aceite. O sea, estamos hablando de un medio complicado de vivir. Efectivamente, no es una vida fácil. Cuando hablábamos de los plásticos, decíamos que los plásticos son tremendamente negativos en el mar porque se parecen a algún tipo de comida. Y la pregunta en general era cómo es posible que una pardela se hinchara plástico. Es que, como hemos dicho, el mar es mucho más agresivo en cuanto a la competitividad que en tierra y entonces necesita comer a cualquier precio. Es decir, cualquier cosa que ve posibilidad de comida no puede seleccionar porque el mar es mucho más agresivo que en tierra. ¿No es cierto? Mira, por ejemplo, aquí tenemos otra figura de otro organismo importante que son el krill, son eufausiáceos y son importantes porque suponen la base de la cadena trófica de las aguas de la Antártida. Y fíjate la gran acumulación de organismos de estos que pueden encontrar que son capaces de alimentar a ballenas. Es decir, las ballenas, los animales más grandes que se encuentran en los océanos, pues se alimentan de estos organismos que tienen 1 centímetro. Sí, son como quisquillas chiquititas. Pequeñitos, pero con una gran cantidad de nutrientes necesarios y capaces de alimentarlos. Sí, cuando se va por el mar abierto, allí por el Atlántico abierto y todo eso, los pescadores buscan estas zonas y son totalmente áreas de a lo mejor 1 hectárea de color rojo directamente. Es llenas impresionante. de este krill, efectivamente. Y entonces sobre ese krill predan un montón de bichos. Pero este krill no es herbívoro o es carnívoro. Este krill es herbívoro. O sea, este krill necesita primero fitoplancton. Y de él se alimentan las ballenas, las aves, atunes, sobre todo también. Atunes en el medio del Atlántico, cuando no tienen comida más gorda, se comen el krill. Por eso nosotros pescábamos atún ahí. Bien, entonces estamos hablando de una parte del plancton que son animales, simplemente hoy vamos a hablar. Otro día vendremos a hablar del fitoplancton, que son la parte del plancton que son plantas. Bueno, y aquí tengo otras también figuras muy curiosas que son otros organismos espectaculares, ¿no? Sí, son increíbles. Por ejemplo, estos de aquí también me gustan mucho porque los cladóceros son partenogenéticos, es decir, son hembras que dan lugar a hembras, durante generaciones y solamente muy escasamente en un momento determinado del año aparecen los machos para la reproducción sexual. Es algo realmente espectacular, ¿no? Pero si no, ellos mismos se dividen, no hace falta... Partenogénesis es la reproducción a partir de sus huevos no fecundados, es decir, son madres que tienen como si fueran clones, hijas que son iguales, exactamente iguales que ellos. Y así durante todo el año, generación tras generaciones. ¿Y solo en un momento dado? Solo cuando las condiciones empiezan a ser desfavorables, pues aparecen los machos en la población para tener huevos de resistencia, huevos que son cápsulas del tiempo, donde el genoma se queda almacenado allí y cuando vuelvan otra vez a haber condiciones favorables, vuelve otra vez a resurgir la vida. Es muy curioso. Es tremendamente curioso, o sea, ni las películas, lo que estamos hablando de ciencia ficción, superan esto. Efectivamente. Podemos encontrar muchísimos ejemplos en la naturaleza que nos asombran. Sí, sí. En este caso, cuando tienes tantos diferentes especies, ¿cuántas especies más o menos? Ya sé que todas no se pueden evolucionar, pero ¿cuántas especies hay solo de zooplancton o solo de una parte? Te diría que hay más de 40.000 especies de artrópodos, solo de crustáceos. Solo de crustáceos, 40.000. Entonces ahí tendríamos toda una serie de diferentes... Y me quedo corta, porque estoy segura que los organismos que viven en las capas profundas
no los hemos podido coger, no los hemos estudiado, no lo sabemos, lo desconocemos completamente. Estamos viendo en estos programas, poquito a poco ya nos hacemos la idea, lo poco que conocemos del mar. Es decir, nosotros conocemos mejor la superficie de Marte, como se ha dicho muchas veces, desconocemos gran parte o casi todo, el 90% de la superficie profunda marina, pero es que desconocemos casi más las costas, es decir, sobre el mar, y siempre decimos lo mismo, somos unos ilustres ignorantes que trabajamos toda la vida para saber realmente poco. Por eso, cuando uno trabaja en el mar es tan atractivo, pero también a veces tan duro, ¿no? Porque llegar a una pequeña conclusión en el mar es muy complicado, ¿no sabéis? Sí, sí. Y además, fíjate que también aquí he puesto otras diapositivas curiosas, que son las larvas. Es decir, que además de todos los organismos que durante todo su ciclo de vida lo pasan en el mar, pues resulta que hay otros organismos que solo su fase larvaria la tienen en el zooplancton. Y el adulto baja al fondo. Por lo tanto, tenemos estos que yo les he llamado los extras, porque son, pues por ejemplo, el del medio es una larva de un crustáceo, de un cangrejo bentónico. De un cangrejo. Y desde luego es Alien, es el de la película. Es el de la película, es mucho más bonito que el de la película, es mucho más complicado. Aquí tenemos una larva de molusco. Sí, de estrella, de nidario. Es tremendamente atractivo, ¿no? Aquí un nidario, ¿qué sería un nidario? Un nidario, pues por ejemplo, una anémona, un coral. Una medusa. Una medusa también, claro. Y esto es un crustáceo, una larva de pez, que ahí ya se identifica un poquito, ¿no? Efectivamente. Pero la de arriba no se identifica con el... Con un equinodermo, con un erizo, para nada. Para nada. Fíjense qué bonito y qué espectacular, ¿no? Y esto son una parte que entra dentro del zooplancton y luego pasa a ser otro... Sale del zooplancton, digamos, y evoluciona a otras formas. Sí, se evoluciona. Y seguimos luego, viendo cosas increíbles. Sí, tenemos los gelatinosos, que ya hablamos también el otro día, las medusas, y bueno, tenemos medusas, tenemos sifonóforos, tenóforos, salpas, es decir, todos aquellos organismos que ya no son tan pequeños como los copépodos, estamos hablando ya del macro zooplancton, porque estamos hablando de... Estos se ven a simple vista, ¿no? Se ven a simple vista. Pero siguen viniendo con la corriente, igual que los copépodos. Lo único que son mayores y suelen ser, pues, esos gelatinosos. Su textura es como muy gelatinosa. Muy gelatinosa. Estos son los que veíamos que pueden llegar a Canarias en algún momento. Efectivamente, la fragata portuguesa está llegando, este año ha llegado varias veces a nuestras playas. Y bueno, insistimos que no puede nadar, sino que se deja arrastrar, en este caso por el viento y un poco por la corriente también, depende de cuál sea más fuerte. Y luego las salpas estas son las que aparecen como cartucheras de... Sí, estas también son muy curiosas porque aunque parezca mentira, son cordados como nosotros, es decir... ¿Qué quiere decir cordados? Cordados son todos los organismos, incluidos nosotros los humanos, que tenemos una columna, un cordón donde es una base donde se fija nuestro esqueleto. O sea, que tiene algo muy parecido a la columna vertebral, que será eso que se ve por ahí, efectivamente, ¿no? Entonces ya se empieza a parecer un poquito. Este organismo es muy primitivo, muy primitivo, pero tienen una notocorda, que es un primordio de columna vertebral, y es pues nuestro primo más cercano. Estamos mucho más relacionados con esto que con cualquier otro animal, ¿no? Parece curioso porque evidentemente no tenemos nada. Es transparente, totalmente transparente. Esto no está sacado de ninguna manera, ni está sacado de un microscopio raro, ni con una lente de aumento rara, simplemente se ven así en el mar. El estómago, lo que ves, esta bola... No les hace falta radiografía, se ahorran una pasta, ¿no? En sanidad, ahí en el mar, ¿no? Ahí así, esto se ve simplemente, esta parte de aquí sería... El estómago, y tienes el sifón oral por este lado y el sifón cloacal por el otro. Es decir, que se puede ver todo el organismo. Yo los he visto por el mar, la verdad que es un espectáculo. Son muy bonitos. Sobre todo cuando vienen esas largas cartucheras que viene uno pegado a otro, donde... Son filtradores, pueden llegar se alimentan de fitoplancton, no son carnívoros, son filtradores. Son filtradores, ¿no? Y estos caminan por el mar y por el medio del mar, además, porque hay que decir que en el medio del mar, en mares abiertos, eso tiene es un casi desierto, digamos, una zona muy agresiva para ellos. Es el desierto, efectivamente. Si tú coges un pez en tierra y lo mandas en costa y lo mandas para allá, probablemente que morirá en poco tiempo. Sí, efectivamente, el desierto es duro de pasar, ¿no? Y entonces estos evolucionan allí y van filtrando lo que pueden. Quiere decir que tienen una capacidad muy alta de sobrevivir, ¿no? Tienen unos requerimientos metabólicos bajos, es decir, con poco son capaces de sobrevivir. Como no se mueven, no necesitan energía extra como un pez para nadar.
Entonces con poquita comida resisten y pueden llegar a mejores sitios donde pueda tener más comida. Entonces, esperan a llegar a un sitio adecuado para después a lo mejor reproducirse o progresar. Tampoco tienen un cambio de calor como tenemos los mamíferos, efectivamente. ¿no? Entonces no tienen que calentar el cuerpo como nosotros continuamente, ¿no? A veces nos pasamos calentando y tenemos como estos días un poco de calor. Pero son estrategias distintas. Exactamente. Bien, entonces hablamos un poquito de que no todas las especies de zooplancton se distribuyen de la misma forma en todos los mares, como nosotros podemos ver en tierra también, en África no son los mismos animales que en Europa o que en América. Entonces vamos a ver que en el mar también hay una diferenciación de esos diferentes tipos de animales. Efectivamente, pues como bien dice, igual que en el planeta tenemos bosques y desiertos, en los océanos tenemos también zonas con muchísimo fitoplancton y zonas completamente desérticas. En esta figura, si nos fijamos, las zonas del océano que están muy azules serían los desiertos. Los desiertos, ¿no? Y lo que está más verdito serían las zonas más productivas, los bosques. Y fíjate cómo coincide el hemisferio norte, la zona de los bosques reales en los continentes, con esas zonas más productivas en los océanos. Y lo curioso es cómo en la zona de la Antártida no es tan productivo. O sea, los polos son productivos, pero es mucho más la zona del Ártico por estar rodeado de continentes que la zona de la Antártida, que es cuando hablamos del Ártico hablamos de la parte superior de la Tierra, del norte que hemos decidido que sea por aquí, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la Antártida es la parte de abajo del sur, donde la punta de Argentina casi toca. Y si nos fijamos en el medio, aquí vemos nuestras Islas Canarias, estamos cerquita de una zona donde ya hay verde. Aquí. Efectivamente, pero en el medio del Gran Azul. Sí. Y es que efectivamente nuestras aguas tienen la peculiaridad de ser zonas oligotróficas durante gran parte del año, pero con posibilidades de ser zonas ricas en alimentos en determinadas épocas. ¿Qué quiere decir oligotróficas? Zonas oligotróficas son zonas pobres, sin comida, donde no hay fitoplancton. Nosotros tenemos un mar costero canario con poquito fitoplancton. Sí, eso lo vemos todos cuando vamos a la playa y vemos que las aguas nuestras son transparentes. Eso es muy interesante porque eso determina todo nuestro ecosistema, es decir, el ecosistema canario no se basa en el fitoplancton, es decir, porque tenemos muy poquito, por eso tenemos ese agua tan transparente y que necesitamos que siga transparente, eso es lo que nosotros insistimos aquí, sí. ¿no? Que la calidad de nuestras aguas es esa simplemente porque ese es nuestro ecosistema. Sin embargo, tenemos pulsos o momentos determinados, por ejemplo, aquí en la foto se ve la calima, que la hemos tenido estos días, es decir, ese polvo sahariano que nos llega desde África, y ese polvo resulta que tiene nutrientes, tiene hierro, tiene fosfato, y ese nutriente entra en el agua y entonces es como cuando abonamos nuestras plantas. Ese abono hace que las células de fitoplancton florezcan, crezcan y haya una mayor producción. Inmediatamente el zooplancton se lo come y salta toda la cadena. Exactamente, una vez que haya un brote hemos visto que de la misma forma que tenemos problemas porque hay bloom de algas que no nos gustan, de repente también el fitoplancton funciona de esta forma, el fitoplancton que nos mantiene el ecosistema, también tiene un bloom, es decir, en un momento crece rápido, muy rápido, ¿no? Efectivamente, normalmente suele ocurrir en la época primaveral, pero siempre que haya un fenómeno de enriquecimiento o bien sea por aguas de la costa sahariana o por el polvo, y tardan 24 horas. En 24 horas tienen unos ciclos de vida muy pequeñitos, de tal forma que en 24 horas comienzan a dividirse y en 3 días ya hay una población de zooplancton comiéndose esas alguitas. Es un fenómeno muy rápido. Y cuando se acaba la calima, pues al no haber ya nutrientes, inmediatamente esas algas desaparecen y desaparece el zooplancton. Y desaparece todo este pulso grande de vida, que además suele estar asociado a alguna pesquería también. Y bueno, sí, efectivamente, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando está ese boom primaveral, pues los peces como la caballa o como la sardina suelen acoplar su ciclo de reproducción a esa época del año para que cuando pongan sus huevos, sus larvas sean capaces de comerse a ese zooplancton que a su vez se comió el fito. Es decir, intentan aprovechar
el máximo cuando de repente hay un recurso. Acompasarse con los ciclos de vida más ricos de las islas, en este caso, ¿no? En este caso, en las islas, hablamos de nuestro ecosistema, hemos hablado de más cosas, pero nos interesa mucho, sobre todo, nuestro ecosistema. Es decir, que la sardina, la caballa, ajusta su ciclo de vida a estos pulsos de producción alta debido a pulsos que llegan con fertilizantes de algún tipo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver que ese zooplancton no se mueve tampoco, que también tiene su... Bueno, y hay una cosa muy curiosa que me gusta mucho compartir siempre, y es que el zooplancton es un deportista nato. Es capaz de subir cada día, unos 500 metros, desde 500 metros hasta superficie, y volver a bajar desde superficie hasta esos 500 metros. Y ocurre cada día y en todos los océanos del planeta. En todos los océanos del planeta. Esto es la mayor migración jamás conocida. Más que todo lo que vemos en la tele de los news famosos y de los un elefantes. Animalcito, un copépodo que tiene 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros como más, es decir, medio centímetro. Y sube 500 metros. Cada día. Eso sí que es la ruta del colesterol y no es lo que hacemos en Valsequillo. Efectivamente. Esto es algo increíble. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace cada noche cuando cae el sol y empieza a haber oscuridad. Ese grupo de zooplancton se reúnen además por grupos, por especies, es decir, con sus amigos, con sus congéneres. Se quedan en pandilla y van subiendo en grupos, y los vemos subiendo en grupos. Y llegan a superficie pues cuando ya no hay luz ninguna. Si es un día donde hay luna llena, pues lo que ocurre es que no llegan a superficie completamente, sino se quedan un poquito más abajo, unos 50 metros. Si hay luna nueva, es decir, si está oscuro, suben completamente arriba. ¿Y para qué suben? Pues suben para comer. Suben para comer y para evitar a sus predadores. Es decir, habíamos dicho que a los copépodos se los comían, por ejemplo, los peces. Pues claro, si ellos suben de noche a comer, si subieran de día a comer, le verían, los peces le verían. Entonces intentan subir solo de noche, cuando no los ven, para intentar tener más posibilidades de sobrevivir. Por eso cuando hay luna llena, se quedan un poco más abajo, porque entonces se les vería. Entonces pasan toda la noche comiendo y cuando vuelve a amanecer, ya con el estómago lleno, bajan otra vez a su sitio, a sus 500 metros. Pon un poquito la anterior diapositiva donde se ve la señal de... aquí ven la señal de la ecosonda. De la ecosonda de un barco fijo en un punto, y cómo esta masa enorme, porque al final son miles de toneladas. Son muchísimas toneladas. Son organismos pequeños, pero es tan importante el número que llegan a moverse millones de toneladas de zooplancton que suben desde 500 metros hasta la superficie, o depende de la luna. Exacto. Entonces fíjense que también los pescadores con luna se pesca peor, o depende qué especie, pero hay que buscar más o menos profundidad si hay luna o si no hay luna. Por eso la pesca depende mucho de la luna y depende mucho seguramente del zooplancton. Sí, porque además incluso hay especies que aprovechan para reproducirse cuando el zooplancton no ha subido completamente, entonces ponen sus huevos en luna llena para que el zooplancton que suba no se coma sus huevos. Es decir, es todo... es siempre el juego del escondite. Yo me escondo para que tú no me comas, intento a su vez alimentarme yo, pero también voy a intentar salvar a mis hijos, y pongo los huevos cuando tú no vayas a estar cerca. Porque claro, el zooplancton no solo sube para comer, también aprovechan los peces para aprovechar ese momento para comérselo. Es decir, el zooplancton tiene de todo. O sea, tienes gente que te come y gente que, como en todos los sitios, está en el medio. Está en el medio. Tienes gente que te come y gente que tú puedes comer. Entonces ahí estás, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, hablando del... Este fenómeno le llamamos... De ese movimiento tan importante de miles de toneladas que sube y baja, eso es definitivo en el mar. Eso es un balance de energía tremendo, ¿no? Y por eso se le llama la bomba biológica. La bomba biológica. Porque lo que hace es ese zooplancton que sube arriba, atrapa el carbono, o sea, el fitoplancton. Todos los seres vivos tenemos carbono, entonces ese carbono que está en superficie lo atrapan, lo bajan hacia el fondo, y en el fondo lo empiezan a digerir, y una forma para digerirlo hay que respirarlo de alguna manera, se metaboliza,
y el carbono de superficie al final termina estando a 500 metros. En definitiva, esto es como un ascensor que lo que hace es capturar el CO2 de la superficie y bajarlo 500 metros. El fitoplancton en superficie, está en superficie, consume CO2, absorbe el CO2. Es parte de sus esqueletos, ese carbono está lo incorpora adentro y entonces viene el fitoplancton, come ese fitoplancton, el zoo se come el fito. El zoo sube, se lo come y lo baja. Y lo baja en el estómago. En el estómago. Y abajo, pues respira, excreta. Sí. Es decir, es una manera de atrapar carbono y bajarlo. Y fijarlo en el fondo del mar. Fondo. Y cada día. Eso es importante porque estamos y en hablando. Cada lugar de y todo el mundo está hablando ahora del calentamiento global, del CO2, que estamos en exceso en la atmósfera, pero el mar es el gran. Digamos, el gran sedimentador o el gran atrapador de todo ese CO2 en gran medida, sobre todo por esta migración que estamos contando, aparte de por otras directamente porque se diluye, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, prácticamente no tengo ya mucho más que contaros, pero efectivamente el zooplancton es el desconocido, espero que a partir de ahora no lo sea tanto. Pero hay que tenerlo muy en cuenta porque, como decíamos antes, está en el medio de la cadena trófica, hay quien se lo come y a la vez es comido por otros. Por lo tanto, si yo en un momento determinado quito ese nivel de la cadena trófica, porque, como tú bien decías antes, pues por ejemplo, hay un aumento de plásticos, con lo cual el zooplancton, en lugar de comer fito, coma plásticos o demás, todo eso va a afectar a los niveles superiores, a los peces, a las focas, a los tiburones, los delfines, etcétera, y finalmente nos afectará a nosotros mismos. Es decir, que tenemos que guardar el equilibrio justo de los ecosistemas, porque si no cualquier cambio, cualquier desequilibrio en nuestro ecosistema, pues nos causaría daños irreparables, ¿no? En este programa hemos hablado habitualmente de plástico porque es de moda el plástico, hemos descubierto de repente que el mar está lleno de plásticos. Eso te quería preguntar, ¿cómo afecta directamente el zooplancton? ¿Incorpora el plástico? ¿De qué manera? ¿Directamente lo...? Uy, aquí hay un problema. Fíjate que el plástico, hay partículas de plástico que se rompen y forman los microplásticos. Y estos microplásticos tienen más o menos el mismo tamaño que el fitoplancton. Entonces, claro, ese copépodo no es que quiera alimentarse de microplástico, es que simplemente se come el microplástico confundido, porque tiene el mismo tamaño, confundido con el fitoplancton. Es decir, le pasa lo mismo que a las pardelas, que no tiene tiempo de decidir si eso es comida o no es comida. Además, porque en cuanto lo vea parecido, él tiene que comérselo porque sabe que si no, otro se lo va a comer. En una zona oscura, en un mar oscuro, es muy fácil confundirse. ¿Y qué ocurre? Pues que este plástico, además, pues hemos hecho unos trabajos que tienen hasta 79 compuestos tóxicos incorporados. Claro, esos compuestos tóxicos se van acumulando en el plancton y se van biomagnificando conforme vamos subiendo la cadena trófica. Quiere decirse que los organismos pequeños incorporan un poquito de esos tóxicos, pero viene un pez y come muchos organismos de pequeño, eso. Y entonces incorpora mucho más, o sea, los niveles de toxicidad en el fitoplancton, después en el zooplancton, luego en los peces va creciendo y al final nosotros pues comemos los peces. Niveles altísimos en peces. Concretamente nosotros hemos encontrado en caballas cogidas en el mercado de Las Palmas que el 33% de la caballa tiene plásticos en el estómago, es decir, 3 de cada 10. Eso es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, ahora mismo estamos intentando ver cómo nos afecta eso, cómo afectan esos compuestos químicos a la caballa, qué parte de esos compuestos químicos están entrando en su cuerpo, en los tejidos que nosotros nos comemos, ¿no? Y qué parte de eso nos están afectando a nosotros. Porque además en la caballa, en sus jugos gástricos, también son ácidos que tendrán un efecto sobre el plástico, además de... Hemos visto en este programa, hemos visto cómo funcionan los plásticos en el mar y hemos visto que el plástico se va degradando, pero es que en los estómagos de los peces se va a degradar un poco más, ¿no? Y va a liberar un poco más de toxinas. Y además estas toxinas, pues la mayoría son disruptores endocrinos, son pues los famosos PCB, PAF y demás. Y bueno, pues estos tienen efectos claros en la población.
Pues muy bien, estamos aquí terminando el programa. Muchas gracias, Mae. Vemos que los plásticos son muy importantes, que hay que tener cuidado con los plásticos. No tiren plásticos a la playa, pero en ningún lado, pero sobre todo en las zonas costeras. Y bueno, esperamos que vengas otra vez para contarnos esos estudios sobre los plásticos, que son muy interesantes y quizás nos hacen cambiar de hábito. De hábito, sí, sí, ahí tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que cambiar. Muchas gracias, Mae, por venir. Nada, a y ti. Estamos a aquí ti. en este programa Mar de Fondo, que como siempre les digo, escriban las dudas que tengan sobre el mar y aquí, venimos aquí un montón de gente que estudiamos el mar toda la vida y trataremos de responder. No es seguro que respondamos correctamente. Venga, muchas gracias y hasta la próxima.